Me quedé embarazada del bebé de mi archienemigo y luego desaparecí. Años después, mi hijo rayó sin querer un Rolls Royce Cullinan aparcado junto a la carretera, y de ahí salió nada menos que mi archienemigo. ¿De quién es este hijo? Menuda educación. Se quebró. Le agarré la mano a mi hijo y le repliqué con enojo, su padre murió joven. Dale un respiro, ¿quieres? Más tarde, cuando descubrió la verdad, se enfureció. Me maldijiste hasta la muerte. Estoy muy vivo. Oye, Jordan, ¿de verdad eres tú? En cuanto vi a mi viejo enemigo salir de ese Cullinan, quise que me tragara la tierra. De todos los coches que podría haber rayado, mi angelito solo tuvo que elegir el suyo. La mismísima Parca. ¿Intentaba matarme? Forcé una sonrisa, intentando mantener la calma. ¡Qué coincidencia! 5 años de diferencia, y así fue como nos reencontramos. Luke Eden bajó sus orgullosas pestañas, mirando al niño que estaba detrás de mí. ¿De quién es ese niño? Dan se encogió tras mis piernas, asustado. Es mío, respondí. La sonrisa de Luke se congeló. ¿Te casaste? Soy un alfa normal. ¿No es el matrimonio y los hijos parte del plan? Sus ojos se oscurecieron. Volvió a mirar atrás, como buscando algo o a alguien que no estaba. Finalmente murmuró, ¿así se cría a un hijo? Su padre murió joven. Ten compasión. Al mencionar a mi difunta esposa, Luke se puso contento. ¿A qué Omega desafortunado maldijiste hasta la muerte? No quería seguir discutiendo. No sabía que me había diferenciado en Omega, y tampoco pensaba decírselo. Si no tienes nada más que decir, me voy. Tiré de Dan para irme, pero de repente me llamó desde atrás. ¿Por qué te escapaste sin decir palabra entonces? Me quedé paralizado. Sabía exactamente a qué se refería. Mejor no hablemos del pasado. Ambos éramos alfas. Nadie perdió nada. ¿O creías que asumiría la responsabilidad? Luke se quedó en silencio, estupefacto. Después de aquella noche desastrosa, me desperté y lo vi profundamente dormido a mi lado. Me sobresalté horrorizada. Acababa de transformarme en Omega y terminé en la cama con mi némesis. Si se supiera, al séquito de Luke se reiría de mí. Para proteger lo que me quedaba de dignidad, huí. Pero algo mucho peor ocurrió poco después. Me quedé embarazada. No había nada más aterrador que eso. ¿Qué se suponía que debía hacer? Acercarme a él y decirle, oye, estoy embarazada. El bebé es tuyo. Yo no pude. Así que decidí desaparecer. Nuestra reunión terminó mal. En cuanto Luke se fue, un miembro del personal me entregó una factura. El señor Aiden dijo que al principio no tenía que pagar, pero en cuanto me vio cambió de opinión, no debía escatimar ni un céntimo. Ahora te toca a ti. Al ver la factura, me volvió la cabeza con fuerza. La cantidad era astronómica, completamente fuera de mi alcance. El personal preguntó, curioso, ¿ofendió al señor Aiden de alguna manera? Suspiré y asentí. Luke y yo nunca nos habíamos llevado bien. Siempre que nos encontrábamos, peleábamos. Éramos polos opuestos. Ahora que había encontrado la manera de vengarse de mí, no había posibilidad de que lo dejara pasar. Dan se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho y empezó a sollozar. ¿Qué hacemos? Papá, ¿debería? ¿Debería dejar que me vendas para pagarle? Regresé a Icy esta vez para el funeral de mi padre. Nunca imaginé que me encontraría con él. Hace años juré que nunca volvería a pisar la ciudad. Pero mi madre me llamó hace unos días porque mi padre había fallecido. Me pidió que volviera a verlo una última vez. La verdad es que no quería. Pero era mi padre, después de todo. Así que el primero cedió. Nunca le caí bien. Hiciera lo que hiciera, mi hermano mayor siempre le parecía mejor. Cuando me convertí en Omega, me vio como moneda de cambio para un matrimonio que planeaba casarme con un hombre mayor que mi abuelo. No lo soportaba. Salí a tomarme un desodorante y alguien me puso algo en la bebida. Al final, fue Luke quien me sacó de allí. Él no sabía que me había convertido en Omega.
Bajo la influencia de mis feromonas, entró en celo temprano esa noche. Después nunca nos volvimos a ver, así que nunca supo que estaba embarazada de él. Dijo que Dan Dan era maleducado. No se equivocó. No lo crié bien. Si de algo me arrepiento en esta vida, probablemente sea de haber tenido a Dan Dan. Después de que nació me vi obligada a dejarlo en una guardería porque no podía permitirme mantenerlo. No tengo ni idea de quién lo heredó, pero era un dolor de cabeza. Responderles a los profesores, pelearse con los compañeros, era la rutina. Gasté la mayor parte de mis ingresos en compensar a otros. El funeral se hizo con prisas. Mi hermano pensó que era una desgracia tener un hijo fuera del matrimonio, y se negó a dejarme quedarme en la casa. Todavía me guardaba rencor por haber huido del matrimonio concertado. Decía que nuestro padre no habría estado tan amargado si no lo hubiera hecho, y que tal vez su condición no habría empeorado. Aunque no lo hubiera dicho, no tenía intención de quedarme. Llevé a Dan Dan a un hotel cercano. Planeaba despedirme de mi madre a la mañana siguiente y luego pensar cómo pagarle a Luke. Esa noche Dan Dan no durmió. Perdí la paciencia y lo regañé. Se mordió el labio y sacó billetes de $100 arrugados. Ver el dinero me enfureció aún más. ¿De dónde sacaste eso? Tras ser regañado, Dan Dan finalmente confesó lo sucedido. Papá, lo siento. No rayé el coche. Un tipo me dio $100 y me dijo que me quedara ahí parado. Dijo que si esperaba a que volviera el dueño del coche, el dinero sería mío. Mintió. Incluso para un niño. Menuda tontería. En cuanto escuché la verdad, le di un golpecito a su tonta cabecita. La próxima vez, usa el cerebro. El dinero gratis no existe en este mundo. Dan Dan hizo pucheros guau. Ya viene el cumpleaños de papá. Solo quería ganar dinero para comprarte un regalo. Cuanto más hablaba, más mal se sentía, hasta que finalmente rompió a llorar. Entre sollozos lloró. La ciudad está llena de trampas, papá. Vámonos a casa. Le acaricié la espalda. En cuanto arreglemos todo, nos iremos a casa. El incidente claramente lo ensombreció. Lloró hasta altas horas de la noche antes de quedarse dormido. Una vez que salió me di una ducha rápida y me reuní con él. A la mañana siguiente temprano, me despertaron unos golpes en la puerta. No había pedido nada. ¿Quién podría ser tan temprano? No quería abrir, pero los golpes no paraban. Temiendo que despertara a Dan Dan, me levanté y abrí la puerta. Al ver quién era, me quedé paralizada unos segundos. ¿Cómo me encontraste? La mirada de Luke me recorrió de reojo, escudriñando la modesta habitación que había detrás de mí con evidente desdén. Tenía miedo de que te quedaras sin deudas y vine a vigilarte. Claro. Miré el reloj. Ni siquiera eran las 6 de la mañana. Si hubiera querido huir, lo habría hecho de noche. ¿Por qué seguiría aquí esperando a que me atraparan? Tranquilo. Preferiría deberle a cualquiera antes que a ti. No tienes que vigilarme como si fuera un fugitivo. Me moví para cerrar la puerta, pero su pie salió disparado para bloquearla. Demasiado tarde. Su alta figura se coló como si este fuera su lugar. Sigo sin confiar en ti, dijo con indiferencia. Desapareciste ante mis narices hace 5 años. Recuérdalo, tos. Porque si no hubiera estado tan desesperada, jamás habría huido. Luke se acomodó en el sofá y no mostró intención de irse. Nunca pensé que tuvieras la piel tan gruesa, murmuré. Luke respondió con pereza. Bueno, si tener la piel gruesa me ayuda a conservar lo que quiero, ¿por qué no intentarlo? Se despatarró en una postura más relajada, actuando como si este lugar le perteneciera. Sabía perfectamente que no le importaba el dinero. Solo estaba allí para vengarse y fastidiarme. No tengo esa cantidad de dinero ahora mismo. Sin dinero, Cruzó una pierna sobre la otra, levantando los párpados perezosamente para mirarme. Entonces dime algo bonito. Quizás me sienta generoso y lo deje pasar. Menudo chiste. Cerré los puños. Tuve que resistir el impulso de romperle la cara de suficiencia. Echó un vistazo a la habitación y de repente preguntó,
¿dónde está esa pequeña carga tuya? Entré y vi a Dan Dan aún profundamente dormido. Anoche lloró hasta quedarse ronco y solo se calmó al desmayarse de cansancio. Aún era temprano. Probablemente no despertaría en un buen rato. Sabía que mientras este asunto siguiera sin resolverse, Luke me perseguiría como un fantasma. Al verme dirigirme a la puerta, Luke pensó que intentaba correr y me siguió de cerca. Tienes que dejar atrás a tu pequeña carga. Lo ignoré y salí bajo su mirada inquieta. No iba a ser yo el ingenuo que soltó esos $200,000 sin motivo. Regresé al lugar del incidente con la esperanza de recuperar las grabaciones de vigilancia. Pero el guardia de seguridad me informó que las cámaras llevaban más de una semana sin funcionar y aún no las habían reparado. Frustrado, le di una patada a un poste cercano y grité de dolor segundos después, así que ni siquiera pude quitarme la culpa. Genial. Regresé al hotel sobre las 9. Normalmente cuando Dan Dan se despertaba y me veía desaparecido, llamaba enseguida. Pero esta vez mi teléfono permaneció en un silencio inquietante. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca lo hubiera tenido. Mi vida podría haber sido más fácil, pero pagué caro ese pensamiento. Cuando regresé a la habitación del hotel, la puerta estaba abierta. Luke, que se había negado obstinadamente a irse antes, no estaba por ningún lado, ni tampoco Dan Dan. Justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de mí, sonó mi teléfono. Era una llamada del reloj inteligente de Dan Dan. Respondí frenéticamente. La voz de Luke llegó del otro lado. ¿Dónde está Dan Dan? ¿Por qué lleva su reloj inteligente? Parecía molesto. Bien. Lo secuestré, ¿vale? ¿Qué demonios intentas hacer? Deja de tonterías. Si quieres respuestas, ven a esta dirección. Me envió la ubicación de un hospital. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo y tomé un taxi. Para cuando llegué a la clínica, ya oía a un médico regañando a alguien dentro de la habitación. ¿Qué clase de padre eres? El niño está ardiendo, ¿y ahora lo traes? Es una completa irresponsabilidad. Luke intentó explicarlo por un momento. No es mi hijo. Lo negaba una y otra vez, pero los médicos no estaban ciegos. Los ojos de Dan Dan, su nariz, la expresión entre sus cejas. Era prácticamente una copia de Luke. Simplemente asumieron que Luke era uno de esos padres negligentes y morosos. Pero Luke no notó sus miradas críticas. Ya estaba abrumado tratando de cuidar a un niño enfermo. Dan Dan se sentía miserable. Rodeado de desconocidos y con mucha fiebre, no se atrevió a gritar, solo sollozó en silencio. Luke claramente no tenía experiencia con niños. Se las arregló para todo como un hombre en medio de una guerra. No sabía si consolar a Dan Dan o intentar darle la medicina primero. No fue hasta que una amable enfermera intervino para ayudarlo que finalmente lo rescataron del caos. Después de tomar la medicina, Dan Dan se tranquilizó y se apoyó somnoliento en el hombro de Luke. Hay que reconocer que Luke no lo apartó. Cuando Dan me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Las lágrimas caían como perlas de un collar roto. Papá, Luke le dio unas palmaditas en la espalda con torpeza, intentando calmarlo. Pequeño traidor. Un abrazo y ya te cambias de bando. Dan Dan extendió sus bracitos hacia mí ansioso porque lo abrazara. Solo entonces Luke se dio cuenta de que algo andaba mal. Se giró y me vio allí de pie. A regañadientes me entregó a Dan Dan. En cuanto lo tomé en mis brazos, sentí su cuerpo arder como un pequeño horno. De vuelta en el hotel, cuando no pude encontrarlo, sentí como si el cielo se cayera. Me pasaron por la cabeza todos los peores escenarios. Pensé que quizá no lo volvería a ver. Ahora, al tenerlo en mis brazos, por fin me quité un peso del pecho. El médico dijo que la fiebre de Dan Dan se debía a una reacción ambiental y que necesitaba hospitalización para observación. Me quedé mirando mi cuenta bancaria casi vacía, sumido en mis pensamientos. Había tenido demasiados gastos últimamente y ya me estaba atrasando. Ahora que Dan Dan estaba enfermo, una vez que pagara la hospitalización, ni siquiera podría pagar el alquiler del mes siguiente. Dan Dan sabía que los hospitales eran caros. Se incorporó y dijo débilmente, «Papá, quiero irme a casa».
No quiero quedarme en el hospital. Lo empujé con cuidado hacia la cama. Entonces Luke se acercó tan satisfecho como siempre. Te ayudé otra vez, ¿verdad? ¿Cómo piensas agradecerme esta vez? No tenía fuerzas para discutir. Gracias. Te invito a comer algún día. No hay que esperar, dijo. Hagámoslo hoy. Sonrió. Eres un buen cocinero, ¿verdad? Prepárame eso. ¿Cómo se llama? Cabeza de león estofada. Te estofaré la cabeza. Claramente no se consideraba un extraño. Usé la enfermedad de Dan Dan como excusa para rechazarlo, pero subestimé su descaro. Sin preguntar, gestionó el alta de Dan Dan, alegando que en su casa había médicos de cabecera profesionales que podrían atenderlo mejor. Dan Dan, siempre dispuesto a traicionarme a la primera conveniencia, se animó de inmediato. Pero tío, no tenemos dinero para pagarte, dijo con su suave voz de bebé. Luke bromeó, luego deja que tu papá me cocine todos los días para pagarlo. Dan Dan frunció el ceño al instante y lo apartó. No intimides a mi papá. Bueno, al menos tenía algo de conciencia. Quizás fue por la conexión sanguínea, pero Luke fue sorprendentemente paciente con él. Lo siento, dijo Luke. Tengo una empleada doméstica. Tu papá no necesita cocinar. Fue solo un desliz. ¿Me perdonas esta vez, ya que me muero de hambre? Dan Dan hizo pucheros y asintió a regañadientes. De acuerdo. Luke esbozó una sonrisa victoriosa y lo levantó en un brazo con facilidad. Al verlo alejarse con Dan Dan, me apresuré a seguirlo. Sinceramente no me gustaba que pasaran mucho tiempo juntos. Luke era arrogante y narcisista. Si alguna vez descubriera que Dan Dan era su hijo biológico, no podía ni imaginarme las burlas que me harían. Solo pensarlo me puso los pelos de punta. No he aceptado esto. Devuélvanme a Dan Dan. Luke me ignoró, subió a su coche privado y cerró la puerta. Dan Dan, que acababa de vomitar y cojear, ahora reía alegremente mientras el chofer de Luke se burlaba de él. Incluso el rostro de Luke se suavizó con una ternura poco común. Al observarlos tan de cerca, de repente me sentí como un extraño. Y ahora sabía exactamente quién era Dan. Dan heredó esa personalidad de su padre, sin duda. Odiaba la idea de deberle un favor a Luke, pero mi billetera ya había hablado por mí. Así que, sin otra opción, me subí al coche también. El coche avanzaba lentamente por las calles tranquilas. Aunque ya no me afectaban las feromonas, aún podía percibir el aroma relajante que Luke había liberado a propósito para Dan Dan. Bajo su reconfortante presencia, Dan Dan se acurrucó en su pecho y se durmió. El coche quedó en silencio. Miré a Luke. La luz del sol se filtraba oblicuamente por la ventanilla del coche, proyectando nítidas líneas doradas sobre su rostro bien definido, delineando un perfil salvaje e indómito. No era el tipo de heredero rico, refinado y elegante. Su aura emanaba algo primitivo e inquebrantable, una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar. Sin poder contenerme, pregunté: ¿por qué me ayudas? Luke sonrió levemente. Solo tengo miedo de que te escapes y evites tu deuda. Eso es todo. Ahí está otra vez. Esa misma frase exasperante. Siempre fue así, imposible caerle bien. En la escuela, usaba su imponente complexión para intimidarme y dominarme. No dejaba que nadie se juntara conmigo. Incluso cuando empecé a salir con chicos, irrumpía y me robaba a mis novios. Al no oponerme, se volvió más atrevido. Incluso metió la mano en mi lonchera, afirmando que mi comida olía mejor e insistiendo en que la cambiáramos. Lo que no sabía era que era alérgica al marisco. Cada vez que me quitaba el almuerzo, me daba hambre. Después se burlaba de mí. ¿Por qué comes tanto y nunca subes de peso? Dios mío, era insoportable. Después de clase, tenía que volver corriendo al restaurante para ayudar a mi mamá. Pero él me obligaba a quedarme a recoger sus pelotas de baloncesto. Por su culpa siempre llegaba tarde a casa, lo que me llevaba a los regaños de mi mamá, a la indiferencia de mi papá y a las indirectas sarcásticas de mi hermano. Durante toda la preparatoria, nadie se atrevió a ser mi amigo. Todo gracias a él. Al final, decidí que no lo soportaría más. Me defendí.
Pero no gané. El coche finalmente se detuvo frente a una gran camioneta de estilo europeo. Era majestuoso. Casi palaciego. Fuentes, esculturas, jardines cuidadosamente cuidados, cosas que solo había visto en parques públicos. Dandan se había quedado dormido en el coche, pero ahora estaba sentado de golpe, completamente despierto y lleno de energía. Jadeó de asombro. Papi, acabamos de llegar a un palacio. La verdad, no podía culparlo. Sabía que Luke venía por dinero. Pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Dandan se puso inmediatamente en modo fan. Miró a Luke con ojos brillantes. Tío, ¿de verdad podemos quedarnos en este palacio? Claro, respondió Luke. Quédate todo el tiempo que quieras. Gracias, tío. Eres muy amable conmigo y con papá. Sentí un dolor extraño en el pecho. Supongo que Luke era un chico cualquiera, un niño de 10. No me había dado cuenta de que era tan rico. Ya era bastante malo que me dominara en la escuela, ahora incluso me superaba en la vida real. Y apenas había conocido a Dandan, pero ya se llevaban como padre e hijo. Me aterraba que un día, si Dandan descubría que Luke era su verdadero padre, lo eligiera a él antes que a mí. Fui egoísta. No podía permitir que eso pasara. Le arrebaté la maleta al conductor y tomé a Dandan del brazo, lista para irme. Luke me extendió la mano. ¿Y ahora qué? Acababa de recordarlo. Tengo que ocuparme de algo importante. Solté una excusa cualquiera. Luke no se perdió nada. Está bien. Deja que el conductor te lleve. El niño se queda quieto. Dio un paso adelante para levantar a Dandan, pensando que intentaba quitármelo. Entré en pánico y lo empujé. Es mío. No puedes llevártelo. ¿Qué? La mano de Luke se congeló en el aire. El aire se quedó en silencio. Solo entonces me di cuenta de lo fuera de lugar que acababa de sonar. Mientras me apresuraba a inventar una excusa, un Rolls Royce se detuvo lentamente frente a las puertas. Un hombre refinado y caballeroso salió. Más tarde supe que era el padre Omega de Luke, el señor Aiden. Era difícil creer que un hombre tan gentil y culto pudiera ser el padre de alguien tan dominante y descarado como Luke. El señor Aiden miró a su alrededor y dijo amablemente, lo hemos adivinado. ¿Por qué no los has traído adentro, Luke? Claramente había olvidado lo que acababa de soltar. Me miró fijamente y murmuró ofendido. No querían venir. El señor Aiden me miró. Luego miró a Dandan. Luego de vuelta con su hijo. Así que este es el niño que has mantenido oculto todos estos años. Y solo ahora lo traes a casa para que me conozca. La cara de Luke se puso roja. ¿De qué estás hablando? Eso no es mío. Es de Jordan. Con otro Omega. Oh. Los labios del señor Aiden se curvaron en una misteriosa sonrisita. ¿No me crees? Pregúntaselo tú mismo. Luke resopló. Es un alfa. ¿Cómo pudo tener un hijo? El señor Aiden solo rió entre dientes y no dijo nada. Sentí que se me tensaban los nervios. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Parecía que sabía algo. Para disipar sus sospechas di un paso al frente y le expliqué, señor, me ha malinterpretado. El niño es mío y de mi amante. No tiene nada que ver con Luke. Dandan, tan astuto como siempre, asintió rápidamente e intervino. Mi papá ya está muerto. Tenía un don natural para la oratoria, su voz nítida y penetrantemente dulce. Todos los que estaban cerca lo oían alto y claro. Le di unas palmaditas en su cabecita esponjosa. Buen chico. Ah, ya veo. Dijo el señor Aiden, sonriendo con tono de disculpa. Parece que lo entendí mal. Exhalé un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Aunque logré disipar sus dudas, no pude evitar lo inevitable, teníamos que quedarnos en la finca. Dandan no estaba en condiciones de ser arrastrado, y con la entusiasta hospitalidad del señor Aiden, no tuve más remedio que aceptar. Y para crédito de Luke, no había mentido. Gracias a sus médicos privados y a la atención esmerada, Dandan se recuperó rápidamente.
Pero otro peligro, más sutil, se desplegaba silenciosamente. Dandan, con su carácter extrovertido, se llevaba bien con todos, especialmente con el señor Aiden, quien lo adoraba. A medida que se acercaban, mi ansiedad aumentaba. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: necesitaba sacar a Dandan de allí cuanto antes. El peso del secreto me oprimía tanto el pecho que apenas podía respirar. Tras forcejear con él, finalmente contesté el teléfono. Sam era mi amigo de la infancia. No lo habría llamado si hubiera tenido otra opción. Pero cuando le pedí dinero prestado, aceptó sin dudarlo. Le prometí que le pagaría pronto. Sam dijo: no seas tan formal. Págame cuando puedas. Gracias. Justo al colgar, me giré y vi a Luke detrás de mí con expresión sombría. Si necesitabas dinero, ¿por qué no me lo dijiste? Su repentina aparición me sobresaltó. Fingí que no existía y pasé junto a él. Sinceramente, hacía mucho que no me sentía tan feliz. Porque pronto por fin podría dejarlo atrás. El día de las Fuerzas Armadas, el señor Aiden llevó a Dandan a recorrer un barco militar. Dandan regresó eufórico, más feliz que si hubiera ido a un parque temático. Me habló sin parar durante horas, contándome cada cosa emocionante que había visto. Más tarde el señor Aiden se sentó conmigo y, como quien no quiere la cosa, mencionó la escolarización. ¿El niño va a la escuela? Sí, está en la clase media del jardín de infancia. Asintió y luego preguntó: debió haber sido difícil criarlo solo todos estos años. No estaba seguro de a dónde quería llegar, así que lo mantuve simple. Ha sido manejable. Tiene una intuición muy aguda, dijo el señor Aiden. Creo que tiene potencial para ser comandante de nave espacial algún día. No sabía si intentaba ponerme a prueba. Lo que sí sabía era que con mi situación financiera actual, no podía darle a Dandan el futuro que merecía. Gracias por su preocupación. Haré todo lo posible por brindarles la mejor educación posible. Creo que lo harán, dijo amablemente el señor Aiden. Ya lo has hecho muy bien. Sus palabras solo reforzaron mi decisión de irme. Y pronto, justo entonces, Luke regresó del exterior con Dandan en brazos. El tono del señor Aiden cambió. ¿Has pensado en volverte a casar? Podría aliviarte un poco la carga. Miré a Luke y luego respondí que no por el momento. Pero si encuentro a alguien adecuado, lo consideraría. El señor Aiden sacó una pila ordenada de fotografías y empezó a revisarlas. Conozco a algunos omegas excelentes en edad de casarse, dijo. Eres joven y encantador. Seguro que les gustarás. Me dio las fotos. Echa un vistazo. Y en cuanto los vi, sentí una oleada de sorpresa en el pecho. No esperaba que el señor Aiden se interesara tanto en las citas. Pero conocía también mis propias circunstancias, que no tenía intención de arrastrar a nadie conmigo. Los omegas de las fotos eran jóvenes y radiantes. De esos que parecen estar a punto de estallar con solo tocarlos. Yo, en cambio, solo me había diferenciado en omega tras desarrollarme completamente como alfa. Claro que no podía compararme con ellos. Incluso ahora, la mayoría de la gente no podía distinguir que era un omega. Cuando pasé a la segunda foto, Luke me arrebató el fajo de las manos. ¿Qué tan desesperada estás? ¿De verdad estás considerando esto?, dijo con desdén. ¿Sabes siquiera lo que vales? ¿Quién querría a un omega divorciado con un hijo? No tenía ni idea de qué le pasaba. Si el señor Aiden no hubiera estado allí, le habría dicho unas palabras. Ni siquiera planeaba casarme, pero eso no significaba que tuviera derecho a interferir. Esto es asunto mío. ¿No crees que estás siendo un poco entrometido? Luke se quedó atónito. El borde afilado que siempre usaba desapareció. Recuperé las fotos. Ni siquiera el señor Aiden se puso de su lado. Simplemente dijo con calma: no hay nada malo en buscar la felicidad. No escuches sus tonterías. Sigue tu corazón, Luke. Y así, el tema se acabó. Esa noche Luke llegó a casa borracho. Era tan ruidoso que sus gritos resonaron por toda la finca como un trueno. Sam, siempre puntual, transfirió el dinero a mi cuenta. A la mañana siguiente temprano, desperté a Dandan.
Todavía estaba aturdido, frotándose los ojos con los párpados entrecerrados. Le conté nuestro plan de irnos. Al oírlo, se levantó en silencio y empezó a preparar su pequeña mochila. Era como si hubiera estado esperando, listo para irse en cualquier momento. Su tranquila aceptación me sorprendió. Pensé que tras disfrutar de ese breve momento de consuelo, no querría volver a las sombras de nuestra antigua vida. Sentí una punzada de culpa. Si un día, pregunté suavemente, descubrieras que tu padre Alfa no estaba muerto, que era muy rico y te pidiera que te quedaras con él, ¿querrías? Los labios de Dan Dan temblaron. Parecía a punto de llorar. Papá, por favor, no me dejes. Me portaré bien. Ya no pelearé con mis compañeros. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Pero, de todas formas, todo era hipotético. Para una familia prestigiosa como la suya, tener un hijo ilegítimo fuera del matrimonio era una vergüenza. Luke jamás arriesgaría el honor de su familia por un hijo que no pidió. Se casaría con alguien decente. Tendría su propia familia algún día. Dejé la tarjeta y me fui en silencio con Dan Dan. Dios sabe lo decidida que fui ese día al irme. Sam vino a recogernos. Eres un idiota, dijo. Sabías que Dan Dan no había rayado ese maldito coche, y aún así corriste a pagarlo. Lo sé. Lo admití. Pero Luke seguía sacando el tema a colación, reprendiéndolo para que no me fuera. Tenía miedo de que descubriera la verdad sobre Dan Dan, aunque yo no quería. Me hice la tonta y pagué el precio. Luke era de esos narcisistas que se reirían de mí el resto de su vida si se enterara. Yo había dado a luz a su hijo. Después de irme me llamó. No contesté. No se rindió. Empezó a enviar mensajes. ¿Te dolió lo que dije ayer? Lo siento. Lo siento mucho. Por favor, contesta el teléfono. Debí de estar alucinando. ¿De verdad Luke estaba diciendo por favor cuando no podía contactarme? Llamó a Dan Dan. Dan Dan me miró con los ojos muy abiertos. Papá, ¿puedo contestar? Le revolví el pelo. Adelante. Despídete como es debido. Dan Dan pulsó con entusiasmo el botón verde. En cuanto se conectó la llamada, gritó, «Tío, ¿estás despierto? ¿Todavía te duele la cabeza?» La voz de Luke llegó, baja y ronca. No, no es así. ¿Dónde están tú y tu papá? Claro que nos fuimos a casa. Te extrañamos y gracias, tío, por ser tan amable con nosotros. Me lo pasé genial estos últimos días. No sé dónde aprendió a hablar tan dulcemente. Pero sin duda sabía cómo hacer que alguien se sintiera apreciado. Luke rió levemente. Yo también te extraño. ¿Puedes pasarle el teléfono a tu papá? Quiero hablar con él. Dan Dan me miró y dijo, papá, mi tío dice que nos extraña. Quiere hablar contigo. Su inocente traducción me hizo reír a mi pesar. Le quité el reloj de la mano. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz de Luke llegó con fuerza. Jordan, eres un desalmado. ¿Y ahora qué? ¿Qué te hice?, pregunté. ¿Crees que me importa ese dinero?, respondí con frialdad. No te importa. Solo querías humillarme. Bien hecho. Lo lograste. Satisfecho. Luke guardó silencio. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. De repente su voz volvió a sonar, esta vez más suave. Jordan, ¿puedo acompañarte? Si antes creía que estaba alucinando, ahora debo haberme quedado sordo. También. Su tono cambió tan rápido que casi me da un latigazo cervical. ¿Te golpeaste la cabeza hoy?, pregunté. Lo digo en serio. Su voz se quebró y no supe si decía la verdad o intentaba burlarse de mí. Tras un momento de silencio, pregunté, ¿estás borracho? Jordan. ¿De verdad crees que digo todo esto para hacerte reír? Eso pensé. No se me ocurría ninguna otra razón para que dijera esas cosas. Pero antes de que pudiera responder, un chillido áspero rompió el silencio. Un camión enorme apareció a toda velocidad en nuestro carril de la nada. Sam tiró del volante haciendo un giro brusco que evitó por poco el desastre.
Me abalancé sobre Dan Dan. El coche se estrelló contra la barrera de seguridad del arcén. Me envolvió la oscuridad y perdí el conocimiento. Cuando recuperé la consciencia, ya estaba en el hospital. Al principio pensé que estaba alucinando otra vez porque vi a Luke. Estaba sentado tranquilamente en la silla de visitas, con la cabeza hundida entre las manos y los hombros temblando mientras sollozaba desconsoladamente. Estaba llorando. Después de tantos años de conocerlo, nunca lo había visto derrumbarse así. Debió ser un sueño, pero el dolor en mi cuerpo me decía lo contrario. Todo era real. No podía moverme, pero aún así logré lanzarle un golpe. Todavía no estoy muerto. ¿Por qué lloras como si estuvieras de luto ante mi tumba? Luke levantó la cabeza bruscamente al oír mi voz. Esta vez no me respondió con sarcasmo. Corrió y me abrazó fuerte. Demasiado fuerte. Su amplio pecho presionó mis heridas y grité de dolor. Sobresaltado, Luke me soltó de inmediato. ¿Te lastimé? Lo siento. Una vez que el dolor se calmó un poco, lo aparté. ¿Intentaba terminar el trabajo? ¿Qué clase de persona no le ofrece agua a alguien que acaba de recobrar el conocimiento? Sospechoso. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Dan Dan? Hizo una pausa al mencionar el nombre. Está con mi padre. No te preocupes, está a salvo. Solo entonces solté el aliento que había estado conteniendo. Sin embargo, noté que Luke me estaba mirando. Había una clara mirada de lástima en sus ojos. Esa mirada me puso los nervios de punta instintivamente. ¿Por qué me miras así? Luke guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿cuándo te transformaste en Omega? Contuve la respiración. Así que llegó a esto, después de todo. El accidente no fue mortal, pero fue lo suficientemente grave como para causar un desastre. Supuse que los médicos debieron haber notado mis rasgos Omega mientras me curaban las heridas. Todavía tenía la mitad de la cara entumecida. Fruncí la comisura de los labios y respondí, ¿por qué te importa? Estoy preocupado por ti, dijo. No tocaba nada. No soy tan patético como crees. Ahórrate tu compasión. Luke siempre había tenido rasgos afilados y aristocráticos, una belleza que llamaba la atención. Pero ahora, ya no había rastro de su arrogancia habitual. Lo siento, dijo. Entonces Dan Dan, ¿fue engendrado por otro alfa? Me quedé paralizado un segundo. Así que no sabía que Dan Dan era suyo. Asentí, mintiendo descaradamente. Sí, hubo un breve silencio antes de que volviera a preguntar, ¿tu glándula? Sabía que ya no podía ocultarla y ya no quería. Me la extirparon. Dije con ligereza. Después de dar a luz a Dan Dan, no tenía ingresos reales. Para sobrevivir, tuve que aceptar cualquier trabajo duro que pudiera conseguir. Pero en cuanto la gente descubría que era Omega, me rechazaban. Incluso si alguien me aceptaba, siempre terminaba con el acoso de los alfas. Así que decidí que me extirparan la glándula. Un Omega sin glándula no puede liberar feromonas y pierde vitalidad gradualmente con el tiempo. Como una vela que se apaga. Es básicamente una sentencia de muerte. Pero como originalmente era alfa antes de mi segunda diferenciación, los médicos dijeron que tenía una constitución fuerte. Con suerte podría vivir otros 20 años. Fue solo después de perder mi glándula que finalmente pude vivir como un ser humano normal. Cuando Luke oyó esto, su alta figura parecía como si le hubiera caído un rayo. Se quedó paralizado, conmocionado. La sala se sumió en un silencio denso. Apretó la mandíbula con la emoción reflejada en su rostro, su mirada llena de culpa e incredulidad. Nunca había visto a Luke así. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y por qué debería haberlo hecho? Podría haberte protegido. Eso podría haber sido lo más gracioso que había oído en mi vida. Sinceramente empecé a preguntarme si yo habría sido el que estuvo en la gira del accidente de coche si hubiera sido él. Y se había golpeado la cabeza demasiado fuerte. Quizás deberías ir a que te revisen la cabeza, ya que él ya sabía que me convertiría en Omega. No tenía sentido seguir fingiendo. Toda la habitación huele a tus feromonas. ¿Te importaría controlarlo? Al despertar,
noté que Luke había liberado un torrente de feromonas calmantes. Pero lo que él no sabía era que ya no me hacían efecto. Justo entonces entró Sam. Siempre supo que Luke y yo no nos llevábamos bien, así que no se molestó en ocultar su disgusto. Vino directo a mi cama apartando a Luke. Y aunque Luke parecía querer protestar, no lo hizo. Se quedó allí parado como un perro callejero abatido. ¿Te sientes mejor?, preguntó Sam. Estoy bien, dije sin querer que se preocupara, aunque el dolor en mi cuerpo contaba otra historia. Sam, siempre atento, me sirvió un vaso de agua tibia, sabiendo exactamente lo que necesitaba. Poco después de despertarme, el señor Aiden trajo a Dan Dan a verme. Cuando Dan Dan vio el grueso yeso en mis brazos y piernas, se abrazó a mí sollozando desconsoladamente. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Habían pasado tantas cosas últimamente. El accidente de coche ya había retrasado el trabajo varios días. Llamé a mi jefe, antes de que pudiera decir nada, me atacó. Me dijo que no volviera. Debido a mi ausencia, el proyecto se había retrasado y se negó a pagarme el sueldo restante. Antes apenas sobrevivíamos, pero ahora, nuestra situación se había derrumbado por completo. Durante mi estancia en el hospital, Luke siguió viniendo a verme. Intentó la misma estrategia de nuevo, ofreciéndose a llevarme a casa para recuperarme. Lo rechacé. No quería deberle nada. Y menos su inexplicable bondad. Tenía miedo de no poder devolverle el favor. Pero él no se rindió. Alguien debió haberlo entrenado porque de hecho empezó a aprender cuidados básicos. Era torpe y desmañado, se movía torpemente intentando cuidarme. Alguien como él, nacido con el mundo entero a sus pies, acostumbrado a que otros lo mimaran. ¿Cómo iba a saber cuidar a alguien más, Jordan? ¿Quieres fruta? Puedo darte de comer. Jordan, déjame ayudarte a limpiarte. Jordan, ¿qué te parece un paseo en silla de ruedas? Jordan estaba muy molesta. Fingí dormir solo para evitarlo. Se acercó más, llamándome suavemente. Al no responder, se acercó aún más, tanto que podía sentir su aliento en la cara. Un sutil aroma a feromonas de ciprés me quedó en la punta de la nariz. Olía bien. Aún estaba inmersa en esa comodidad momentánea cuando algo suave me rozó los labios. Al instante me di cuenta de que algo no iba bien y abrí los ojos de golpe. Luke claramente no esperaba que despertara. Se estremeció y retrocedió rápidamente. ¿Qué crees que estás haciendo? Al principio parecías un poco avergonzada, pero luego se tocó los labios y sonrió con suficiencia. Me ignorabas. Considéralo un castigo. Maldito descarado. El día que me dieron de alta, el señor Aiden dijo que quería hablar conmigo. Estábamos solos los dos en la habitación. Al ver mis heridas, suspiró con culpa. Lo siento. Tengo cierta responsabilidad por lo que pasó. Fruncí el ceño. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Te lo explicaré luego, dijo al sentarse. Pero primero hablemos de qué va a pasar contigo y Dan Dan. Esas eran las palabras que más temía. Sacó una foto y me la dio. Al mirarla de cerca, casi la dejó caer del susto. No porque el niño de la foto se viera raro, sino porque era idéntico a Dan Dan. No había forma de que no fueran parientes. Al ver mi expresión, el señor Aiden se rió entre dientes. Ese era Luke de niño. El parecido es asombroso, ¿verdad? En cuanto vi a Dan Dan, supe que era uno de los nuestros. Me quedé atónito. Un sudor frío me corría por la espalda. Así que siempre supo que Dan Dan era hijo de Luke. ¿Acaso lo mencionaba ahora porque quería arrebatármelo? Como si temiera que lo negara, sacó un informe de ADN. Mi mente zumbaba mientras leía los resultados. Me preguntó con dulzura, ¿no le vas a decir la verdad? No, dije intentando mantener la calma. Casi suplicando. Por favor, tampoco le cuentes lo de Dan Dan. El señor Aiden me miró como un observador neutral y me preguntó, ¿puede decirme por qué? Prometí no decírselo a nadie. Será nuestro secreto. Confiaba en él. Si hubiera querido revelar la verdad, ya se lo habría contado a Luke. Tras pensarlo un momento, le dije que no le caería bien Dan Dan.
Y nunca tuve intención de responsabilizarlo por él. El señor Aiden arqueó una ceja. ¿Y por qué estás tan seguro de que no le gustaría Dan Dan? Bajé la cabeza y me miré los muslos. Dijo que Dan Dan era grosero. Una carga. El señor Aiden suspiró visiblemente arrepentido. Entonces no logré criarlo adecuadamente. Eso estuvo fuera de lugar. No es tu culpa. Luke y yo nunca nos llevamos bien. El señor Aiden parecía intrigado. ¿Y cómo sucedió eso? Así que le conté lo que pasó en la preparatoria, con la esperanza de que lo entendiera y no intentara pelear conmigo. Por la custodia. Cuando terminé solo sonrió. ¿Estás segura de que te estaba atacando? Asentí con firmeza. Y además, ¿alguna vez te hizo daño? Negué con la cabeza. No, no lo había hecho. Pero eso solo ya era suficiente. Me contó todo lo que había visto y oído. Creo que a ese tipo le gusta mucho Dan Dan. Quizás las cosas no estén tan mal como crees. Aún así, me mantuve firme en mis creencias. La repentina amabilidad de Luke hacia mí aparte de la culpa. No se me ocurrió ninguna otra razón que la justificara. El señor Aiden dijo, respeto su decisión. ¿Pero has considerado lo que Dan Dan realmente necesita? Esa frase me dejó en el lugar. No me meteré entre ustedes dos. Pero espero que lo pienses bien. Su significado era obvio. Conmigo Dan Dan seguiría viviendo una vida desarraigada e inestable. Pero si regresaba con la familia Aiden, no solo recibiría una educación de primera, sino que su vida sería mejor. Entonces sacó una tarjeta y me la puso en la mano. Solo cuando la miré volví a la realidad, era la tarjeta bancaria que le había dejado a Luke. Me dijo que habían encontrado al verdadero culpable del rayonazo en su coche. Y a Dan Dan lo acusaron injustamente. Añadí dinero extra. Tómalo como compensación para ti y el niño. Mis emociones se desbordaron como una montaña rusa subiendo, bajando, girando. Solo quiero lo que era mío desde un principio. El señor Aiden suspiró. Me estás dificultando cumplir con la petición de alguien. Ese chico no tiene inteligencia emocional, no puede hablar bien. Déjalo pasar esta vez, ¿quieres? Me quedé en silencio. Sabía a quién se refería. Aún no me has dicho por qué me ayudaste, dije. Una leve sonrisa indescifrable apareció en el rostro del señor Aiden. Ese día, solo quería saber qué opinabas de ese chico tonto. Pero ya tengo mi respuesta. No te lo tomes como algo personal. Después de que salí de la habitación, Luke corrió hacia mí. El señor Aiden lo miró y murmuró, ya no puedo ayudarte, buena suerte, antes de irse. ¿Quién sabía que habían estado tramando esos dos? Sam detuvo el coche y se acercó mirándome la pierna todavía enyesada. ¿Listo para ir? Asentí. Disculpa por molestarte de nuevo. No seas tan formal conmigo, respondió Sam. Dio un paso adelante para empujar mi silla de ruedas, pero Luke agarró firmemente las manijas, negándose a soltarme. Sam se acercó y dijo con bastante educación, disculpe. Luke lo ignoró y me miró fijamente. ¿Puedo llevarte a casa? Lo rechacé sin dudarlo. Pero justo entonces Dan Dan habló. Papá, quiero que mi tío nos lleve a casa. Casi tosí sangre de pura rabia. Este mocoso desagradecido. Así que al final, Luke nos llevó de vuelta. Viajamos en su Ferrari recién comprado. El camino era tranquilo y llegamos a casa rápidamente. Era la primera vez que Dan Dan se subía a un coche tan lujoso. Incluso después de llegar a casa, seguía reacio a salir. Tío, tu coche es genial. Luke se pellizcó las mejillas regordetas y dijo, ¿qué te parece esto? Dan Dan puede ir en el coche de tu tío todos los días. Claro. Dan Dan se volvió fanático enseguida. El padre de mi compañero también conduce un coche de lujo. Todos le tienen muchísima envidia. ¿Y cuándo se volvió tan materialista este niño? Luke rió entre dientes. Entonces ya no tendrás que envidiar a nadie. De ahora en adelante te recogeré del colegio todos los días. No. Dan Dan negó con la cabeza con seriedad.
Cuando crezca y empiece a ganar dinero, también le compraré un coche de lujo a mi papá. Para que todos puedan envidiarlo. Bueno, entonces quizás lo juzgué demasiado pronto. Quizás este niño sí que merezca la pena criarlo. Todavía no tenía ni idea de qué clase de hechizo le había lanzado Luke para que lo quisiera tanto. Cuando llegó el momento de despedirnos, Dan tiró de la mano de Luke y le rogó que entrara. Joe. Cortando rápido. El tío está muy ocupado. No lo molestes. Pero Luke no siguió el guión. No estoy nada ocupado. Tengo mucho tiempo libre. Le lancé una mirada fulminante. Este tipo no solo tenía un poco de libertad, sino que tenía demasiado tiempo libre. Regresa. Seguro tienes cosas que hacer. ¿De verdad que no? Insistió. Dan tiró de él otra vez. Tío, pasa. Quiero enseñarte mi pájaro gigante. Se refería al fénix mecánico de juguete que le compré para su cuarto cumpleaños. Adoraba esa cosa. Siempre que alguien venía de visita, lo invitaba a verla. Luke recorrió nuestra modesta casa. No dijo nada, pero su ceño fruncido lo decía todo. Dan corrió emocionado a su habitación y sacó el fénix para enseñárselo. Mi abuelo me llevó una vez a un lugar donde los pájaros podían volar. ¿Por qué el mío tampoco puede volar? Tío, ¿está enfermo? Todavía recordaba la vez que el señor Aden lo llevó a ver la base naval. Cada vez que hablaba de ello, su carita se iluminaba de alegría. Pensé en lo que me había dicho el señor Aden. Dan no tenía futuro conmigo. Pero si regresaba con la familia Aden, Luke no se quedaba mucho tiempo. Recibió una llamada y le dijeron que tenía que irse. Antes de irse me preguntó, ¿no respondiste a mi pregunta la última vez? ¿Puedes responderla ahora? ¿Qué pregunta? Pregunté. Me miró fijamente. ¿Estarás conmigo? Lo digo en serio. Se me cortó la respiración. No podía hablar. Sentí una opresión en el pecho. Como si presintiera que estaba a punto de rechazarlo, añadió rápidamente, trataré a Dan como si fuera mi propio hijo. Nunca lo dejaría sufrir ni un poquito. No sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero de algo estaba seguro, él y yo no éramos la misma clase de personas. Nunca lo fuimos. Lo siento, dije. No puedo. Luke se quedó paralizado, mirándome como un perro perdido y abandonado. Tras un largo rato, recogió su abrigo y se fue sin decir palabra, sin mirar atrás. Dan corrió hacia mí, acunando su preciado pájaro de juguete. ¿Por qué se fue el tío? Le di unas palmaditas suaves en la cabeza. El tío tiene su propia vida y trabajo. No lo molestemos más. Dan bajó la mirada, decepcionado. Bueno. Después de rechazar a Luke, nunca volvió a aparecer. La vida volvió a la normalidad para Dan y para mí. Pero Dan estaba furioso porque Luke había roto su promesa. Recordaba con claridad lo que Luke había dicho ese día. Así que presumió con sus compañeros de lo genial que era su tío. Esperó todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, pero Luke nunca llegó. Mal tío. Ja ja ja. No volveré a hablar con él. Dan estaba devastado. Incluso lloró en mitad de la noche sollozando sobre su almohada. Nunca esperé que Luke desapareciera tan limpiamente, tan decisivamente. Una vez dudé si contarle o no la verdad sobre Dan. Ahora, estaba segura de que ocultárselo había sido la decisión correcta. Aún así, era gracioso con cierta amargura. Era justo lo que deseaba. Pero por alguna razón, no podía quitarme de encima la sensación de pérdida. Tras recuperarme, visité a la familia Aden. A lo lejos vi a Luke. Estaba a punto de saludarlo cuando vi a Amiga, de aspecto delicado, parada a su lado. Los dos parecían la pareja perfecta, ja. Así que por eso desapareció de repente, tenía una nueva pasión. Una oleada de amargura me invadió el pecho. ¡Qué mentiroso! Jugó con mis sentimientos. Había venido esta vez solo para devolver el dinero extra que me había dado el señor Aden. Había ofrecido demasiado, y no podía aceptar una generosidad inmerecida. Le di la tarjeta a una amiga,
le pedí que me la pasara y me fui sin decir nada más. Después de eso cambié de número de teléfono. Mi nuevo trabajo estaba más lejos de donde vivía, y mi contrato de arrendamiento ya había terminado. Así que encontré un lugar a medio camino entre la escuela de Dan Dan y mi nuevo trabajo. El día de la mudanza, Luke apareció de repente. Se veía completamente agotado, inyectado en sangre, como si no hubiera dormido en días. Para evitarme se puso furioso. Cambiaste de número. ¿Te mudaste? ¿Intentas repetir la desaparición de hace 5 años? Jordan. No sabía qué le pasaba. Fue él quien desapareció, pero ahora es él quien me acusa. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Le aparté la mano con irritación. ¿De qué demonios estás hablando? De repente rió con amargura. Claro que me he vuelto loco. Perdí la cabeza el día que no pude contactarte hace 5 años. Llevo 5 años buscándote, Jordan. 5 años. ¿De verdad soy tan inútil para ti? Me miró con una expresión de dolor y devastación, con los ojos enrojecidos como si acabara de sufrir el mayor agravio. Ya he bajado mis expectativas. Aunque no podamos ser amigos, ¿no podemos al menos ser amigos? ¿Por qué no me das ni siquiera esa oportunidad? Mis labios se crisparon ligeramente. No esperaba que mi marcha de entonces lo lastimara tanto. Después de dejar a Issy, cambié todos mis datos de contacto. Temía que la familia de mi padre viniera a buscarme. Incluso la identificación que usaba para el trabajo la consiguió Sam. Dijo que llevaba 5 años buscándome, pero yo no tenía ni idea. Tranquila, le dije en voz baja. Solo me mudé por trabajo. En cuanto dije eso, la esperanza se iluminó en los ojos de Luke. Me miró y una lágrima cayó de su rostro, rápida como una estrella fugaz. De verdad. Nunca se había mostrado tan humilde delante de mí. ¿Qué otra cosa podría ser?, pregunté. Entonces, ¿por qué cambiaste tu número? ¿De verdad quieres la verdad? No dijo nada. Pero sus ojos prácticamente pedían una respuesta. La tarjeta SIM pertenecía a mi anterior empresa. Ya no trabajo allí, devolverla es un procedimiento habitual, ¿no? Su postura tensa finalmente se relajó. Dudé un buen rato y luego formulé la pregunta que me quemaba el pecho. Dijiste que me buscabas. ¿Por qué? ¿Por qué querías encontrarme? Su expresión se congeló y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Jordan, eres despiadado. ¿Tengo que decirlo en voz alta para que lo entiendas? ¿Que me gustaste tanto que casi me matas? ¿Que me enamoré de ti la primera vez que te vi? Ahora era mi turno de quedarme allí paralizado. Le gusté desde el primer momento. Imposible. Nos conocimos en la prepa. Siempre fui pésimo en entrenamiento físico. Mis compañeros evitaban formar equipo conmigo, temerosos de que les bajara las calificaciones. Pero Luke no siguió las reglas y le pidió voluntariamente al instructor que nos emparejara. Desde ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla. Todavía recuerdo lo primero que me dijo. Un alfa, el flacucho. ¿Seguro que no eres un omega haciéndose pasar por uno? Quítate los pantalones para que pueda comprobarlo. Eso ni siquiera fue lo peor. Me robó la persona que me gustaba. Me quitó el almuerzo. Me hizo su lacayo. Y ahora lo llama amor. ¿Quién trata así a alguien que le gusta? No te metas conmigo. No hay manera de que te guste. Luke parecía que iba a explotar. Su rostro se retorció de incredulidad y luego tosió sangre. Unas manchas rojas frescas le corrían por la comisura de los labios. Pero las limpió con descuido y me miró fijamente. Sus ojos profundos y llenos de intensidad. Jordan, ¿intentas matarme? El repentino giro de los acontecimientos me desconcertó. Sacó una llave del bolsillo. Se limpió la sangre y me la lanzó. Estos últimos 5 años, te he estado esperando. ¿Sabes lo feliz que fui el día que te volví a ver? Me quedé mirando la llave en mi mano. Me temblaban las pupilas. Era la llave de mi antiguo apartamento. Me quedé boquiabierta. Lo miré atónita.
Lu luchó por mantenerse erguido y dijo con la voz llena de agravio: ¿Me crees ahora? Mi corazón se encogió de dolor. Te creo. Después de que mi género secundario cambiara a Omega, me mudé. Ni siquiera mis padres sabían dónde vivía. Miré su rostro pálido, preocupada. Deberías ir al hospital. La bestia humana se detuvo. ¿Podré encontrarte cuando regrese? Suspiré. Iré contigo. El médico dijo que no era nada grave, solo sangre subiéndole a la cabeza. Debido a la extrema agitación emocional, bastaría con 1 o 2 días de descanso. Como estaba bien, estaba listo para irme. Pero Luke me siguió de cerca, aterrorizado de que volviera a desaparecer. No soy un fugitivo. ¿Por qué me sigues así? No se rindió. Jordan, por favor. Dame una oportunidad. Te apreciaré y te amaré. Me quedé atónito. ¿No tienes pareja ya? Frunció el ceño confundido. ¿Cuándo he tenido pareja? ¿Por qué no lo sé? Entonces se le ocurrió una idea. Lo viste ese día, ¿verdad? Asentí en silencio. Su rostro se ensombreció, pero no me explicó nada. Ven conmigo. Pocas veces lo había visto tan serio. Antes de que pudiera negarme, me arrastró hasta su coche. Me llevó a un hospital privado y, como si conociera el lugar, me condujo a la sala VIP. La puerta se abrió y dentro yacía un Omega que retrocedió asustado. Al ver quién era, finalmente se relajó. Señor Aiden, está aquí. Reconocí que este Omega era el que vi en la mansión ese día. Ahora, vestido con una bata de hospital a rayas, su rostro reflejaba inquietud. Como si esperara un juicio. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté. Ya lo sabrás, dijo Luke. Cuando me llevó a la revisión, seguía sin entenderlo. No hasta que escuché su conversación con el médico. Felicidades. La compatibilidad es perfecta. El trasplante podrá realizarse el próximo mes. La alegría iluminó el rostro de Luke. ¡Qué maravilla! Me tomó la mano, ansioso por compartir la noticia. Pero detrás de él, el rostro del Omega palideció mortalmente. Estaba realmente loco. Así que cuando desapareciste, estabas buscándome una glándula. Luke no pudo ocultar su alegría. Sí. Una vez hecho el trasplante, ya no tendrás que sufrir más. Estaré a tu lado. Estás loca. Me arranqué la pulsera, la tiré a la basura y salí furioso sin mirar atrás. Nunca pensé que Luke pudiera ser tan imprudente. En la capital, los trasplantes de glándulas no autorizados se castigan con la muerte. Se había vuelto completamente loco, lo suficiente como para arriesgar su vida por mí. Vino a mí y me preguntó por qué no podía confiar en él. Estábamos a un paso de convertirte en un Omega normal, dijo. Aún así, seguía sin darse cuenta de lo que había hecho mal. Si de verdad quieres seguir viéndome, le dije. Entonces deja de hacer cosas que lastimen a los demás y a ti mismo. Si no, llevaré a Dan Dan y desapareceré de tu vida para siempre. Luke cayó de rodillas, derrotado. Parecía lamentable. Incluso la luz en sus ojos transmitía una sensación de impotencia. Con una sonrisa amarga, dijo, entendido. Lo miré de reojo. Ahora mismo sí que parecía un cachorrito pateado. Un cachorrito tonto. Bueno, todavía arrodillado como un idiota, Luke levantó la vista lentamente, confundido por mis palabras. Su mirada vacía y perdida. Dijiste que querías estar conmigo. ¿Desde cuándo alguien empieza una relación de rodillas en el suelo? Al salir de la escuela, recogí a Dan Dan con Luke. Dan Dan seguía enfurruñado por cómo Luke lo había dejado plantado. El tío es un mentiroso. Un tipo malo, se cruzó de brazos, inflando las mejillas y negándose a mirar a Luke. Ahora todos en clase se ríen de mí, diciendo que me lo inventé todo. Pero Luke era bueno con los niños. Después de unas pocas líneas, Dan Dan volvió a sonreír. Con renovada confianza, Dan Dan se irguió frente a sus compañeros. ¿Ven eso? Ese es mi tío. Es un alfa de clase S. Su casa es tan grande como un palacio real. ¿Alguna vez has visto un palacio?
Sus compañeros lo miraban con asombro. Hace apenas unos momentos, Dandan había quedado aislado. Ahora, rodeado de niños curiosos, todos querían ser sus amigos. Me apresuré a llevármelos a rastras antes de que llamaran más la atención. Como era de esperar, esa noche recibí un largo mensaje de varias páginas de la maestra de Dandan. El mensaje casi me hace bizco. Respondí rápidamente con mis más sinceras disculpas y prometí educar adecuadamente a Dandan. Para que no volviera a suceder. El señor Identu se enteró de mi relación con Luke. Incluso organizó una gran fiesta en su casa para darnos la bienvenida a Dandan y a mí. Así que, con una sonrisa burlona, me preguntó, ¿cuándo piensas decirle a ese hijo tonto que Dandan es su hijo biológico? Cuando llegue el momento, dije con cierta calma. Pero por dentro temblaba. Le había mentido a Luke, diciéndole que el padre de Dandan había muerto. Si alguna vez descubría la verdad, probablemente estaría muerto. Al final, la verdad ya no pudo ocultarse. Luke lo descubrió. Vino a confrontarme con la prueba de paternidad de Dandan en la mano. Dijiste que su padre había muerto. Él exigió. Me reí torpemente. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? No esperaba que reaccionara tan bruscamente. Justo cuando estaba buscando las palabras, de repente me abrazó. Como si quisiera fundirme con su ser. Su cuerpo temblaba levemente y su voz era ronca. Todos estos años criándolo sola. Debió ser muy duro, ¿verdad? Extras. A la entrada del complejo Lena, solía aparcar un McLaren P1. Ese Alfa había vuelto. Los guardias de seguridad de la zona ya se habían acostumbrado a él. Dijiste que tu amigo desapareció. El Alfa asintió. Se llama Jordan. Es un Alfa clase C. Alto y delgado, de piel pálida y rasgos delicados. El Alfa más hermoso que he visto. Vivía en la unidad 301. Bajó la postura casi suplicante. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Te lo ruego. El tipo del 301. Se mudó hace tiempo. La voz del Alfa se tensó. ¿Sabes a dónde fue? ¿Cómo iba a saberlo? No eras cercano a él. ¿No puedes simplemente llamarlo? El Alfa respondió con voz apagada. Cambió su número. Bueno, entonces no hay nada que podamos hacer. Deberías irte ya. Se avecina una fuerte tormenta de nieve y las carreteras estarán bloqueadas. Cuando los guardias regresaron más tarde esa noche, tras calentarse con licor blanco, encontraron que el Alfa aún no se había ido. Le dieron un codazo y le dijeron, las carreteras ya están cortadas. ¿Por qué sigues aquí? Esa parte del pueblo era remota. El edificio era viejo y sin calefacción. Los labios del Alfa estaban pálidos de frío. Sacó una tarjeta negra de su bolsillo y se la entregó a los guardias. ¿Puedo comprar este apartamento? Al ver la tarjeta, los guardias rápidamente guardaron sus condolencias. Con ese dinero, se podría comprar una villa de lujo. ¿Por qué este viejo lugar? El Alfa respondió, porque quiero esperarlo aquí. ¿Qué es él para ti? La voz del Alfa se quebró. Solo un amigo. Solo un amigo. ¿Y tú estás haciendo todo esto? El guardia entrecerró los ojos. ¿Te gusta, verdad? El Alfa no lo negó. Sus ojos se pusieron rojos. Pero no le gustó. Desapareció justo delante de mí. No pude encontrarlo. ¿Quién me va a ayudar a buscarlo? Siempre pensó que fue algo que hizo lo que alejó a Jordan, que su ofensa fue tan grande. Jordan se fue sin decir palabra. Durante 5 años no dejó de buscar. Pero era como si Jordan hubiera desaparecido de la faz de la tierra. No había constancia de ello. Ni rastro. Con el tiempo su amor se transformó en resentimiento. Odiaba la crueldad con la que Jordan lo había dejado sin siquiera despedirse. Hasta que un día, vio a un niño en la calle que se parecía a él. Pensó que era solo una coincidencia. Y el padre del niño era el hombre que lo había atormentado durante más de 5 años. Jordan, ¿de verdad que fuiste tú?